Bueno, muchísimas gracias, señor ministro. Un gusto, señora viceministra. También, pues, un gran gusto a los organizadores por la invitación. Sobre todo, estar una vez más aquí en nuestro Colegio de Abogados. Un gran placer. Don Luis Felipe, viera cómo hubiera yo añorado tener un ministro de Agricultura como usted cuando yo fui ministro de Ambiente. Porque a mí me tocó verdaderamente sufrir esa dicotomía ambiente y producción. Y me tocó trabajar mucho del tiempo como ministro de Ambiente en tratar de hacer entender a las autoridades del sector agropecuario que la única diferencia entre las instituciones es que una trabaja con biodiversidad domesticada y la otra con biodiversidad silvestre en el mismo paisaje, y que la necesidad de integrar una visión de planificación, de política y de inversión pública era algo pues bastante sencilla. Y quisiera arrancar para reflejar un poquito esa dicotomía y compartir algunas ideas que quisiera que pudieran darle valor agregado a la política de las nuevas autoridades. Yo fui ministro en dos periodos, en el periodo 98-2000 y 2002-2006. En el 98-2000, en aquel momento me tocó ser ministro y viceministro a la vez, porque la ministra era la vicepresidenta, doña Elizabeth Hoyo, y ella estaba en la Corte Internacional de Justicia, y en aquel momento el Ministerio del Ambiente solo tenía un viceministro, no como ahora que tienen, gracias a Dios, y me parece muy sensato, varios viceministros. Pero tuve un interín y fui asignado como subdirector del CATIE. Cuando fui al CATIE en el año 2000, entendí mucho mejor la gestión del paisaje, la integración que había entre producción y conservación, y entre las diferentes iniciativas monté un proyecto de pago de servicios ambientales por sistemas silvopastoriles. Y empecé a trabajar mucho con el sector ganadero. Hicimos un proyecto con el GEF, el Fondo Ambiental Mundial, es una de las organizaciones que financian más proyectos ambientales, asignan $1.000 millones anuales. Hicimos un proyecto para el pago de servicios ambientales en sistemas silvopastoriles. En el 2002, ya como ministro de Ambiente en el gobierno de don Abel Pacheco, me tocó la conclusión del proyecto. Y en la conclusión del proyecto, pues hicimos un acto público en Esparza, trabajábamos con ganaderos en áreas muy degradadas, ganaderas de más de 150 años de dedicación a la ganadería, posiblemente en su mayoría en suelos no aptos para la ganadería, áreas de alta pendiente. Y pues yo como acto de gracia invité a mi colega ministro de Agricultura, don Rodolfo Coto, que me acompañara al acto de cierre del proyecto, donde íbamos a pagar una cantidad de cheques por los servicios ambientales de carbono en sistemas silvopastoriles. Y estábamos allá en Esparza, en el centro comunal, habían unas 600 personas, y yo estaba en el podio, el ministro de Agricultura me acompañaba, pues no era parte de la actividad, pero yo lo invité. Y él vio cómo el ministro de Ambiente repartió cheques y cerró un proyecto exitoso de carbono en sistemas silvopastoriles con su clientela, los ganaderos. Al terminar el evento me llamó atrás y me dijo: Carlos Manuel, estoy molestísimo con vos, me dice el ministro de Agricultura. ¿Cómo es posible que ustedes están desarrollando un proyecto silvopastoril desde el Ministerio del Ambiente y que nosotros no sepamos o no hayamos sido incluidos? Él se sintió excluido de la actividad política y de los dividendos políticos que generó el proyecto y la actividad, y yo me sentí también un poco mal al ver que él se sintió mal, pero básicamente reflejó claramente esa dicotomía que existía entre ambiente y agricultura. Y yo le vine a explicar que, bueno, que el Ministerio del Ambiente, pues es un ministerio que no solo trabaja en conservación o en áreas protegidas, sino va avanzando en el paisaje. Y un paréntesis, Costa Rica para ese entonces había hecho algo muy innovador, lo cual la mayoría de los países, particularmente en África, Asia y Latinoamérica, no lo han hecho. La agenda de conservación la tienen muy sectorializada y muy dividida. Tiene un servicio forestal, un servicio de vida silvestre y un servicio de parques nacionales. Cada uno con una ley, con una institución, con una estructura operativa, con un presupuesto, pero trabajando aisladamente dentro del paisaje. Costa Rica por 20 años trabajó con la Dirección General Forestal, el Servicio de Parques Nacionales y la Dirección de Vida Silvestre. La Dirección Forestal básicamente se encargaba en capacitar a la gente para extraer la madera del bosque, para medir el área basal, para capacitar a los funcionarios a afilar sierras y a montar trozas de madera.
El Servicio de Parques Nacionales pues estaba capacitado para repeler las acciones humanas en los parques nacionales y capacitaba a los guardas para que patrullaran y echaran a todo el mundo a la cárcel que entrara a los parques nacionales. Y la Dirección de Vida Silvestre, pues de una manera muy simplística, pues lo que hacía era licencias de caza y pesca. En el año 94-95 se pensó que ya eso era demasiado, se unieron las tres direcciones en lo que se llama el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, rompiendo esa sectorialización, e inmediatamente pasó algo que no fue planificado, pero muy exitoso, y es el hecho que creamos una institución, o avanzamos en la institucionalidad para ver más integralmente el paisaje, y la política de conservación y manejo racional de los recursos naturales se avanzó en esa dirección. Por lo tanto, en el 2002 no era de extrañarse que ya estábamos trabajando en pagos de servicios ambientales a sistemas agroforestales y silvopastoriles, cuando habíamos empezado el pago de servicios ambientales en el año 96-97. Pues en esa actividad de espacio yo le dije al ministro de Agricultura, don Rodolfo, pero ¿cuáles son las diferencias entre el MAG y el MINAE? Y él me dice, muy sencillo, Carlos Manuel, me dice, el MAG es el Ministerio Productor, somos el Ministerio de Desarrollo Rural y ustedes son los de Conservación. Eso fue lo que me dijo el ministro. Yo le digo, no, señor ministro, usted está totalmente equivocado. Nosotros somos tan productores como usted. Lo que pasa es que el sistema de cuentas nacionales, es la medición del rendimiento económico, el PIB y todos los indicadores de desarrollo económico y la política económica pública no es capaz de visualizar los aportes que los ecosistemas naturales, las áreas protegidas y los sistemas forestales generan. Ese capital natural que el señor ministro nos hablaba el día de hoy. Tanto fue así que hicimos un estudio con el CIMPE de la Universidad Nacional y probamos que solo de los parques nacionales, y estamos hablando del 13% del país, solo los parques nacionales en aquel momento producían el 5.5% del PIB, en términos de carbono, de agua, de ecoturismo y otra serie de servicios ambientales brindados. Creo que en estos momentos, me corrige el señor ministro, debe andar entre un 7 y un 8% del sector agrícola en el PIB. Por lo tanto, en aquel momento vimos una sinergia potencial de trabajo entre MINAE y agricultura en el paisaje, estoy hablando de 2002, 2003, y como el ministro pues todavía no le entraba al tema, pues el viceministro Ruiz del MAG sí lo entendió perfectamente y empecé a trabajar con él. E hicimos algo que nos dio mucho rédito, y aquí tal vez una recomendación, porque en el gobierno siguiente, en el 2006, eso se detuvo, que fue poner a las direcciones de planificación, CEPSA en agricultura, MINAE, a trabajar y pensar en conjunto. Hicimos varios talleres, trajimos al CATI, trajimos Cooperación Internacional, $150,000, hicimos un proyecto que se llama Producir Conservando y Conservar Produciendo, donde el CATI, el MAG y el MINAE hicieron una pequeña iniciativa, una estrategia que empezó a generar una gran cantidad de sinergias. Y encontramos que el 80%, identificamos 100 temas o 10 temas, el 80% de esos temas eran temas totalmente compartidos. O sea, era la realidad política, la realidad socioeconómica, la realidad de gestión del Estado, la necesidad de una mejor gestión del manejo de los recursos naturales, y empezamos a trabajar en algunos temas que fueron muy importantes, muy a nivel de planificación, porque pues esa era la etapa inicial, con la idea de que eventualmente la operación de ambas instituciones avanzara más fuertemente. Desgraciadamente vino el cambio de gobierno y eso no caminó al más alto nivel político, pero sí en mandos medios. Y temas como el tema hídrico, como el tema de cambio climático, son temas que ya tienen una inercia y que van caminando fuertemente en esa dirección. Por lo tanto, creo yo que es importante entender que las dos instituciones son productivos, producen diferentes servicios y bienes, son estratégicos para el país, dan desarrollo, generan ingreso, ayudan a la equidad, ayudan a todas estas áreas transversales, y que debemos dejarlas de ver desde un punto de vista muy sectorial, uno productivo, el otro de conservación. Y yo como ministro, mi tarea fue hacer ver que no era yo el MINAE un sector de conservación que no produce riqueza ni de desarrollo, sino que la responsabilidad ambiental, y esto es algo que también el país ha ido avanzando y sin duda se ve fehacientemente en la presentación del señor ministro,
de que el tema ambiental no es un tema ya exclusivo del Ministerio del Ambiente. El tema ambiental es un tema del gobierno central a través de todas sus diferentes instituciones centrales y descentralizadas, donde debe existir una cabeza de planificación y dirección política al nivel de la presidencia. La Ley Orgánica del Ambiente lo establece y el actual gobierno tiene pues el Consejo Nacional Ambiental, no sé si ese es el nombre correcto, pero es donde se genera la política pública, en donde todas las instituciones se ven en el espejo corresponsables en el tema de la gestión del territorio y la gestión de los recursos naturales. Habiendo tenido esa experiencia con el ministro de Agricultura, pues en aquella época yo era el presidente pro tempore del Sistema de Integración Centroamericano sobre la Agenda Ambiental, la CCAD, la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo. Y a los colegas ministros de Ambiente les dije, miren señores, estoy en un proceso muy interesante con el Ministerio de Agricultura, me parece que sería bueno una reunión conjunta de ministros de Agricultura y de Ambiente de Centroamérica. Y bueno, tuve que llamar a los ministros de Agricultura porque mis colegas ministros de Ambiente de Centroamérica no se animaban a llamar a su colega para invitarlos a una reunión centroamericana conjunto, y después de un año logré conciliar las agendas de los ministerios, y en Antigua, Guatemala, tuvimos la primera reunión conjunta de ministros de Agricultura y de Ambiente de Centroamérica, 2003. Los ministros de Agricultura me dijeron, hablemos de cualquier tema menos uno, y yo dije, la condición que usted quiera es bienvenida, no vamos a hablar de deforestación. Sin duda, pues ellos se sentían corresponsables de que el proceso de deforestación, cambio de uso de suelo en sus países, era producto de la política agropecuaria, y que pues ellos sentían que era un tema delicado en el mejor sentido de la palabra y que por tanto no se debería hablar. Por supuesto que yo muy sutilmente traje el tema, pero lo interesante fue que tuvimos 3 reuniones a lo largo de ese periodo de 4 años entre ministros de Agricultura y Ambiente de Centroamérica, dentro del contexto de la CCAD y el Sistema de Integración, y eso dio como punto final la Estrategia Agroambiental Centroamericana. Esta estrategia concebía 4 pilares fundamentales, que también los veo muy bien identificados, ubicados en la presentación del señor ministro: el tema de competitividad, el tema de cambio climático, el tema de biodiversidad, y el tema hídrico, todos temas que fueron identificados por los ministros, por los ministerios, por las direcciones de planificación, por los técnicos de los ministerios de Agricultura y de Ambiente de Centroamérica. Así que pues siento yo que se sembró una semilla que ha ido creciendo en una dirección que me parece que es sumamente importante. Yo creo que los grandes retos están en las siguientes áreas. Uno, como lo decía, pues una recomendación muy respetuosa de poner otra vez a trabajar y pensar en conjunto a las direcciones de planificación de ambas instituciones, ya que pues compartimos el territorio, compartimos los recursos naturales y hemos identificado una serie de áreas comunes en las cuales se deben trabajar. Por lo tanto, hay que planificar en conjunto y así inversión pública en conjunto, que la retribución va a ser mucho más alta. Lo segundo es ir avanzando para que los sistemas de medición del éxito económico del país a nivel subnacional, a nivel nacional, pueda reflejar fehacientemente el valor de los diferentes servicios ambientales. Las áreas protegidas, las áreas boscosas, no son áreas improductivas que no se tocan y no producen, y que por lo tanto no producen desarrollo, riqueza ni equidad social. Por el contrario, son sumamente importantes y vitales para el país. Es nuestro capital natural, y sin ese capital el país no puede salir adelante. Y sin duda hay una gran sinergia entre esa oferta y provisión de servicios ambientales y el sector agropecuario. El 80%, para darles algunas cifras, el 80% del agua que usamos para producir nuestra electricidad viene de las áreas silvestres protegidas. Los grandes bancos de carbono están en nuestras áreas protegidas. La gran capacidad de resiliencia al cambio climático está ligada directamente al buen uso del suelo y la cobertura forestal. Pero sobre todo debemos cambiar esa mentalidad. Les voy a dar un ejemplo de qué es lo que yo quiero decir por el cambio de mentalidad. Si para un país, para los decisores políticos, para los
los desarrolladores de la política pública, para los que miden el desarrollo y el progreso, si cortamos un manglar y construimos un hotel, eso lo vemos como progreso, lo vemos como desarrollo, es infraestructura, es empleo, es ingresos, es divisas, es impuestos. Pero si nosotros mantenemos ese manglar, porque ayuda a las pesquerías, porque nos ayuda a ser más resiliente al cambio climático, porque nos da opciones y forma de vida alternativa a los más pobres, eso no lo vemos como desarrollo. La inversión que hacemos en mantener ese manglar no lo vemos como desarrollo. Y eso se debe a que pues no es solamente un cambio de mentalidad, sino es un cambio en cómo medimos y valoramos el desarrollo y particularmente los indicadores de crecimiento económico, y particularmente el PIB. El PIB es incapaz de medir lo bueno que hacemos con el ambiente. Es más, pues tal vez no es incapaz, lo mide incorrectamente, o sea, deforestamos y lo mide positivamente, contaminamos las fuentes de agua y se sigue midiendo positivamente, hacemos cambios de uso del suelo y se sigue midiendo positivamente, utilizamos irracionalmente el recurso pesquero y lo reflejamos positivamente, todo eso es riqueza, progreso y desarrollo. Y ahí es en donde debemos meterle el dedo a la llaga, y creo que este país tiene la gran oportunidad con el proyecto WAVES del Banco Mundial, que es un proyecto que ataca directamente este problema y lo que busca es la valorización de los recursos naturales y el mejoramiento del sistema de cuentas nacionales para que podamos reflejar perfectamente todas esas externalidades negativas, entiéndase costos ambientales y sociales, y las externalidades positivas, todos aquellos que hacemos cosas buenas en favor del capital natural que puedan ser reflejadas. Así que yo creo que ese tema, y ojalá que el gobierno le ponga muchísima atención al proyecto WAVES. Somos uno de los 8 países del mundo donde el Banco Mundial está haciendo esta iniciativa y nos va a dar la posibilidad de hacer una mejor contabilidad nacional. El Banco Mundial nos dice que el costo ambiental anual que tenemos los países es entre el 4 y el 8% del PIB. Por lo tanto, podríamos decir que en términos reales las malas prácticas agrícolas nos generan un cero crecimiento real. Y hay cosas muy interesantes en el país. Veamos la recuperación de la cobertura forestal y lo que se ha venido haciendo desde el Ministerio del Ambiente. Todos sabemos ya, porque lo hemos oído mucho, y a mí me tocó trabajar muchísimo en el desarrollo del programa de pago de servicios ambientales en el país, que hemos duplicado los bosques. El gran logro para mí de Costa Rica es el siguiente: es el único país del mundo que ha triplicado el ingreso per cápita, duplicado la población a la vez que duplicó el área de cobertura forestal en los últimos 25 años. Muchos países del mundo han duplicado, triplicado el ingreso per cápita, duplicado o aumentado considerablemente su población, sacando de la pobreza grandes sectores sociales, pero en detrimento del capital natural. Y podemos ver el caso de México, Brasil, Indonesia, la India, la misma China. Costa Rica, por el contrario, es el único país con Corea del Sur, que ha logrado en los últimos 25 años triplicar el ingreso per cápita a la vez que duplicó la cobertura forestal sin competir con el sector agrícola en esas áreas. ¿Por qué? Porque el pago de servicios ambientales y la restauración de la cobertura forestal se dieron en áreas degradadas que fueron utilizadas básicamente a la ganadería extensiva por políticas agrarias y agropecuarias de los 50, 60 y 70, y que pues fueron áreas que por su vocación natural nunca se debieron dedicar a actividades ganaderas o agrícolas, y que pues el proceso de restauración forestal se daba en esas áreas por su poca rentabilidad. El pago de servicios ambientales, su pago $78 por hectárea por año, es más alto que el costo de oportunidad de hacer ganadería, que andaban en el momento que hicimos el programa alrededor de los $45, $48 por hectárea por año. Por lo tanto, el país no solo avanza en la cobertura forestal, sino que no compite con el sector agrícola. ¿Por qué? Porque las actividades forestales a través del pago de servicio ambiental, carbono, agua y biodiversidad no pueden competir con los suelos aptos para la agricultura porque es mucho más rentable. $78 por hectárea por año en actividad de conservación en el PSA no puede competir con, no sé, $500, $600 por hectárea en el sector bananero.
Eso es un esquema muy interesante en donde el país avanza hacia un uso más racional del territorio, donde sea una mejor convergencia y vemos un instrumento, el pago de servicios ambientales, que ahora reconoce, después de aquel proyecto, montamos en el 2003 el pago de servicios ambientales a sistemas agroforestales, y aquí una recomendación a la señora viceministra, que pues está en la dirección de FONAFIFO, de que en aquel momento el programa de pago de servicios ambientales de sistemas agroforestales se empezó muy sencillo y sigue siendo muy sencillo ya de evolucionar. Se paga por árbol en parcela, y ya debemos avanzar hacia un sistema, hacia un pago que refleje los diferentes servicios ambientales del sistema agroforestal. Antes era un pago por árbol en la parcela por sus servicios ambientales. Ahora hay que ver de manera integral los servicios ambientales del sistema agroforestal, el café con sombra, la ganadería arbolada, cercas vivas, todo eso, y creo que es importante. Y para concluir, otro par de recomendaciones. Creo yo que debemos también hacer una revisión profunda de nuestras políticas y criterios de capacidad de uso de suelos. Fue una iniciativa de Jaramillo y Vázquez, la metodología de Jaramillo y Vázquez, creo que del año 92, que ha servido muchísimo, pero que ha tenido una visión muy agropecuaria. O sea, o son usos, o los suelos son de aptitud agropecuaria o no lo son. Y cuando no lo son, no puede haber ninguna otra actividad. Y eso ha sido un freno para muchas actividades productivas, sostenibles, de bajo impacto, el ecoturismo, por ejemplo. Si vos querés hacer una actividad de ecoturismo en un área con cobertura forestal, en suelos 6, 7 y 8, no se le da el permiso, o tiene problemas muy, muy serios. Y entonces, hay que hacer una revisión, creo yo, de la metodología de Vázquez y Jaramillo, que estableció los criterios de capacidad de uso del suelo, para que podamos incorporar una serie de otras actividades de uso del suelo que son sostenibles, que son más racionales con el uso del suelo, y que también de aquel entonces al día de hoy el uso de la tecnología y las buenas prácticas ha desarrollado eso. Lo otro es cuentas nacionales, ya lo comenté. Otro tema, y el último, y en este último minuto concluyo, es un mecanismo de monitoreo nacional. O sea, no tenemos un sistema de monitoreo de los recursos naturales para poder medir la gestión del manejo de los recursos naturales, ni en biodiversidad, ni en agua, ni en otros. Y le voy a dar un ejemplo de lo que significa, de lo que hacemos. Cuando nosotros tratamos en el Ministerio de Ambiente de medir el impacto de las decisiones políticas, no tenemos los criterios, los indicadores y las metodologías para hacerlo. Entonces, ¿cómo podemos medir si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, o cómo podemos medir si lo que determinamos era lo correcto? No, y les voy a dar un ejemplo muy concreto. El año pasado se terminó el Estudio Nacional del Estado de la Biodiversidad, en donde nos dice cuál es el estado de la biodiversidad en el territorio, y aun cuando hemos recuperado cobertura forestal, se creía que las tendencias a disminuir las diferentes grupos de especies iba a reducir, pero no, se siguen manteniendo. Pero hubo una gran sorpresa, algo muy nuevo en el estudio del estado de la biodiversidad. Encontramos que aparte de los bosques hay otro grupo que se viene recuperando. A ver, ¿quién sabe cuál es otro grupo de la biodiversidad que se viene recuperando? Pues creo que nadie lo sabe. Son los arrecifes de coral del Caribe. Pues el estudio del estado de la biodiversidad, sí, para mucha sorpresa de nosotros, dice que hoy tenemos un 15% más de arrecife en el Caribe. Y claro, cuando yo vi el estudio, yo empecé a preguntar, bueno, ¿a qué se debe? ¿Cuáles fueron las decisiones de manejo? ¿Cuáles fueron las decisiones políticas que generaron que se revirtiera el proceso de la degradación de los arrecifes de coral, porque son sumamente importantes para el sector pesquero? Y ninguno de los expertos logró determinar ni indicarnos. Si nosotros no tenemos un sistema de monitoreo nacional del estado de los recursos naturales, pues tomamos decisiones a ciegas. Mi apreciación muy personal, yo que trabajo mucho en el campo, eso se debe a dos elementos que esa es mi teoría y se tiene que comprobar y verificar, pero bueno, eso se debe a que se han disminuido sustancialmente las actividades forestales en las cuencas del Banano, Bananito y La Estrella, 3 cuencas que fueron altamente maderadas y que pues hubo una veda administrativa y se entró con un programa de pago de servicios ambientales donde yo trabajé mucho ahí. Pero, señor ministro, muy interesante, yo lo ligo también con las buenas prácticas del sector bananero en el Valle de La Estrella.
Sin duda, área que yo también he trabajado muchísimo en el sector marinero y buenas prácticas, yo ligo muchísimo el mejoramiento del estado de los arrecifes, particularmente el Parque Nacional Cahuita, por las buenas prácticas que el sector bananero ha venido desarrollando y que pues eso es muy interesante. Pero el punto es que si nosotros no sabemos cuáles medidas de gestión del manejo de recursos naturales, cuáles decisiones políticas fueron las que incidieron en la restauración y recuperación de un grupo, de una especie, de un ecosistema, pues perfectamente podríamos cometer los errores y echar para atrás. Por lo tanto, esa es otra recomendación importante, el poder avanzar en un sistema de monitoreo de indicadores de los recursos naturales, no tanto de biodiversidad, sino de recursos naturales que incluya el sector hídrico. Y con esto concluyo, agradecerles muchísimo pues, la atención y la presencia, es un gusto y un placer compartir con el señor ministro, la señora viceministra y don Carlos en este panel. Muchas gracias, buenos días.